vamos a iniciar este curso sobre política económica, en que, como señalamos en el curso pasado, la idea ahora es ver cuál es la actuación que tiene el Estado en la economía, sabiendo que el Estado va a poder tener una doble actuación. Por una parte, como un agente económico más, y en ese sentido similar a un privado, pero por otra parte, ya en su faceta de autoridad, va a orientar o influir en el sistema económico. Con el fin de lograr determinados objetivos socioeconómicos. Es esta última faceta lo que se conoce como política económica. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de nuevo de la actuación del Estado de la economía, puede ser bajo una faceta más bien privada, como cualquier otro, como un agente económico más que consume, que invierte, etc. Pero está su faceta de autoridad, con imperio, y por lo tanto va a consistir en que quiere influir, orientar, regular ese sistema económico que vamos a partir de la base que es un sistema económico movido por los privados, pero que influye para lograr determinados objetivos socioeconómicos. Es esta última faceta lo que se entiende como política económica. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver en este curso es las fallas que tiene el sistema económico para tratar de derribar un poco la idea de que el mercado se puede autorregular. Vamos a ver cuáles son los grandes objetivos, los instrumentos que tiene como política económica, y luego el desarrollo del estudio va a ser básicamente las dos grandes políticas, que son la política fiscal y la política monetaria. Y quizá un poco lo que es política comercial, lo que es globalización. No veo política de empleo porque de alguna manera vi los tópicos más importantes a propósito del empleo en economía. ¿Ok? Pero antes de empezar propiamente tal lo que es la política económica, vamos a hacer una introducción breve, muy general, sobre un poco lo que es economía, ¿okay? Y lo que es el pensamiento económico. ¿Okay? Yo le voy a mandar la repetida PPT, pero ni hoy día, ni mañana, ni pasado, porque es poquito. ¿Okay? No es fuerte, ¿qué quiero? Por lo tanto, podemos partir diciendo economía y pensamiento económico como una primera unidad. Nosotros ya sabemos lo que es economía con este concepto que damos, que es esta ciencia que trata de resolver el drama de que las personas tienen muchas necesidades y con pocos recursos. Sabemos entonces de que si tenemos pocos recursos siempre vamos a tener que elegir. Siempre tenemos que elegir como consumidores. Esa elección implica una opción y una renuncia.
y muchas veces la opción con la renuncia yo la comparo y ese es el costo-oportunidad. ¿Ok? Imagínense que ya en lo poco que dije, de alguna manera son ideas, son teorías que durante la historia distintos pensadores conceptualizaron. La idea de que es una ciencia que quiere estudiar este fenómeno, este concepto de costo-oportunidad, esto de que siempre yo tengo que elegir porque no puedo tenerlo todo y entonces valoro. O sea, al día de hoy, y sigue construyéndose, la economía ha sido objeto de estudio a lo largo del tiempo, y hemos visto cómo a medida que ha evolucionado, se van, digamos, acumulando ciertas ideas y se van estructurando ciertas instituciones en la economía. ¿Ok? La primera distinción que hay que hacer es que podemos distinguir algo que es la historia del pensamiento económico de la historia económica. Eso es lo primero que podemos distinguir. Una cosa es historia del pensamiento económico y otra cosa es historia económica. Para hacerlo fácil, por historia económica vamos a entender el mismo concepto que nosotros tenemos de historia. Que para tratar de dar un concepto podemos decir que es la manera en que el ser humano ha podido satisfacer sus necesidades y cómo ha evolucionado el intercambio de bienes. Que parte desde el trueque pasando por instituciones jurídicas como los contratos, hasta modernas herramientas económico-jurídicas y electrónicas. ¿Ok? Entonces, una cosa es la historia económica, que de otra manera la historia que nosotros conocemos, que siempre lo que vemos que los primeros pueblos siempre trataron de desarrollar el cómo se podían abastecer, y las grandes culturas siempre estuvieron relacionadas o de alguna manera reunidas en torno a un río. ¿Ok? Lo que siempre hemos estudiado como historia universal, que de alguna manera es cómo los pueblos van avanzando. Pero, y si queremos darle una connotación económica, lo que dijimos, es la historia del intercambio. ¿Ok? Esa es historia económica, y que por supuesto hay muchos escritos que justamente le dan una cierta, digamos, connotación en ese sentido. Pero otra cosa es la historia del pensamiento económico. Y la historia del pensamiento económico es la historia de las distintas escuelas de pensamiento en esta materia. Es la historia de las distintas escuelas de pensamiento en esta materia. ¿Ok? Algunos señalan que esta historia del pensamiento económico parte del origen o de la base del pensamiento occidental, que es la Grecia antigua.
Y la verdad es que es cierto que uno se encuentra con escritos de los grandes filósofos, Xenofonte, pero principalmente Aristóteles y Platón, que efectivamente hablaron de temas que hoy día entendemos claramente de economía. La división del trabajo, que no fue de Adam Smith, sino que fue de Platón. Platón hablaba de los problemas que causa el monopolio. Pero ya sabemos que para los griegos, de donde nace la palabra economía, era el estudio, la administración de la casa. Y que por lo tanto era una connotación muy doméstica, no lo que entendemos hoy día. Entonces, y es más, luego podemos irnos a la Edad Media y ahí va a surgir sobre todo lo que es la escolástica con Santo Tomás de Aquino, con toda su idea, por ejemplo, de lo que es la usura, y que en general siempre al comercio se le trata, digamos, de renegar. Entonces, como pasa siempre en la historia, es más bien arbitrario este tema de tratar de darle un inicio y establecer etapas. ¿Ok? Como siempre pasa en el estudio de la historia, es más bien arbitrario el establecer siempre un inicio o darle ciertas etapas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y tal como dijimos en la clase el semestre pasado, se considera que la ciencia económica nace recién en el siglo XVIII, con lo escrito de Adam Smith. Pero eso de alguna manera, claro, es entender que ya nace como ciencia y que se puede distinguir claramente de otras ciencias. Pero eso no quita que anteriormente hayan habido pensadores que hablaron de cosas que hoy día claramente entendemos son de economía. ¿Qué tal? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos establecer etapas que ni siquiera parten en el siglo XVIII con Adam Smith. ¿Ok? Ni siquiera parten. Pero en general, la historia, para los que recién llegaron, vamos a comenzar con historia del pensamiento económico, pero de una manera breve. ¿Ya? De una manera breve. Le voy a mandar la PPT quizá el miércoles, porque no es tanta materia, he seleccionado esta parte, ¿ok? El sistema va a ser igual, lo único bueno es que el control de lectura, porque va a haber control de lectura, va a ser muy normal. Va a ser, haga la prueba, respóndala y listo, váyase, no hay nada. No. Ya, va a haber control de lectura y va a ser normal. No hay sorpresa. Nada, no hay ni una sorpresa. ¿Ok? No hay nada, así que va a haber un trabajo. Ya me gusta el Va a haber un trabajo y un control de lectura. No, un trabajo mucho más simple también. Mucho más simple. Y lo también. Pero la verdad es que estamos así ahora. Son 2 semanas y media. ¿Qué vamos a hacer en 2 semanas y media? Próximo sábado no hay clase. Porque es 8. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué no hay clase? No, el próximo sábado no es feriado. No Yo es le estoy feriado. diciendo que el próximo sábado no hay clase. Ya. Ahí podemos hacer el trabajo. La clase tiene que ir a la iglesia. ¿Sábado primero? No, la iglesia es al otro sábado. El 8, el otro sábado, la otra semana. Ese es el día de precepto. Por favor, Inmaculada Concepción. El domingo es que era. Bueno, el tema es, el próximo sábado no hay clase. Ya. Ya, no hay clase. No le dije que Yo tengo que venir igual, yo tengo política económica, estoy terminando hay 2 pruebas, una prueba. 2 solemnes. El sábado. Un trabajo. ¿Viene siendo el 2? Control de lectura. No, el 2. Este sábado que viene no hay clase, hombre. El sábado 1. El 1. Sábado 1 no hay clase. Y el 8 no, porque es feriado. Ese es feriado. Y terminamos el miércoles. 2. Después, que corremos tanto, yo quedé mal. Sí, pues, Yo quedé mal. Ya, corrimos de una manera, pero todo así mega aprobado. Muy bueno. ¿No debía haberle puesto como nivel de exigencia de su prueba un 20%? Pero usted debe reconocer que
Bueno, fueron mayores sus expectativas con respecto al curso, porque nosotros también debemos reconocer que en realidad usted fue muy ameno para pasar la materia. Si bien es cierto, la primera prueba nos sorprendió a todos, pero el nivel de asistencia a sus clases fue casi completo. Sí, los otros no vienen. Cuidado porque eso nos sirve a todos. Un punto A. Punto A. Está ahí al otro lado, bro. No, pero es verdad lo que dice, es verdad. Es muy amena la clase de usted. No es como los demás profes, que es más, no tan así. No, no está bien. La vivencia Castile se agradece mucho. No, pero de verdad, no, o sea, de verdad las notas fueron así muy buenas para lo que corrimos. Y yo me incluyo, pero yo sé que aquí el tema es por ustedes, o sea, el cómo ustedes corrieron. Pero siempre no quiero bajar la guardia, no quise dejar de hacer esa latera. Sí, igual hubo como en vez de 5 o 4 preguntas, algo por el estilo. Por un tema de piedad, autopiedad. Para alcanzar además Sí. Pero hoy día vamos a tener más tiempo, ¿ya? Y también ya estoy viendo más o menos la calendarización. Está claro que las solemnes van a ser después de los fines de semana. Ya. O sea, yo creo que va a ser el martes y después quizá el lunes. Ya. No puedo hacerlo el martes, porque Sí, terminamos el miércoles. sí, no tiene que ¿Ya? ser el lunes. Ya. Bien. Yo voy a dar acá la etapa, yo voy a simplemente dar unos tips muy breves, ¿ok? Sobre este tema. A diferencia del curso normal que hago, que estoy como 3 semanas con esto. Mercado. Yo le voy a señalar las distintas escuelas económicas, ¿ya? Unos tips muy generales, pero yo con eso me quedo tranquilo que ustedes por lo menos lo van a entender. De nuevo, estas etapas son súper arbitrarias, porque no significa como la historia, ¿ok? Se designan ciertos años para iniciar una era y luego se acaba, pero eso es arbitrario en el sentido de que así lo han determinado los historiadores, pero no significa que de alguna manera esto sea un proceso. Es más, de alguna manera hay escuelas que van juntas o que incluso toman ideas de escuelas anteriores. ¿Ok? Bueno, partamos con el mercantilismo. El mercantilismo es más o menos siglo XVI al XVIII. ¿Ok? Idea básica, la riqueza de una nación estará determinada por la cantidad de oro y plata que tenga. Idea básica, la riqueza de una nación estará determinada por la cantidad de oro y plata que tenga. Por lo tanto, ustedes entenderán, estamos en el 1500, ya descubrimos América, saquemos. ¿Sí? Porque hay que tener oro y plata, porque eso es lo que terminamos. Cantidad de oro y plata que tenga. Yo voy a hablar de Estado sabiendo que en esta época es más bien impreciso hablar de Estado. Estamos hablando de la época de las monarquías absolutas, ¿ok? Pero denme esa licencia, ¿ok? De no ser tan exacto. ¿Estamos? Esta escuela dice que el Estado debe tener un rol absoluto y preponderante en la economía. Por lo tanto, hay una economía absolutamente centralizada. Y como no, estamos hablando de la monarquía absoluta. ¿Ok? Acá el Estado debe tener un rol preponderante, absoluto, de control en la economía. Es más, favorecía los monopolios en favor de su nación y en perjuicio de el otro reino.
acá digamos, el máximo representante del mercantilismo es quizá el menos mercantilista de los mercantilistas, que es William Petty. De hecho, para algunos es el verdadero padre de la ciencia económica, inglés, como siempre. Es para que lo conozcan. ¿Okay? Él, digamos, se anticipó porque de alguna manera es bastante ya de la escuela clásica casi, por temas de su estudio sobre lo que es la movilidad del dinero, pero dale. William Petty. Como respuesta al mercantilismo, para las personas que recién llegaron, estamos hablando de escuelas y etapas del pensamiento económico. ¿Ya? Luego viene la fisiocracia. Siglo XVIII. Luego viene la fisiocracia. Siglo XVIII. Nace en Francia. Y es una respuesta al mercantilismo. ¿Por qué? Porque primero dice que la riqueza de una nación está determinada por la agricultura. En segundo lugar, se toma de lo que son las leyes de la naturaleza. Y por lo tanto, comienzan a decir incluso en la economía, o en estas ideas económicas, también van a haber leyes naturales. Y por lo tanto, el Estado no tiene que tener un control sobre la economía. ¿Ok? No tiene que tener un control sobre la economía. De hecho, es en la fisiocracia donde nace la frase laissez-faire, laissez-passer, que no es de Adam Smith. Dejar hacer, dejar pasar. Es en este ambiente de fisiocracia donde se oponen a los mercantilistas, porque hay que decir, no, el Estado no tiene que tener un control en la economía, sino que no, tiene que dejar hacer, viva los privados, las leyes naturales van a determinar lo que es la economía, y que el principal autor es François Quesnay. Esto nace en Francia, la fisiocracia. François Quesnay, que él va a crear el tablero económico, y que no es otra cosa que un verdadero flujo circular de la economía. ¿Se acuerdan? Cuando en macroeconomía vimos un flujo circular, él de alguna manera hizo un flujo circular. Entonces imagínense, cuando dijimos que la macroeconomía nació, como en el siglo XX. bien, en el siglo XX con Keynes, ¿ok? Y sin embargo, de alguna manera Quesnay hizo un tablero económico que es una visión macroeconómica en el siglo XVIII. Entonces, es en este ambiente donde Adam Smith escribe su gran obra. Ambiente de fisiocracia, que hablaba de que el Estado no tiene que tener un rol preponderante en la economía. Fisiocracia que decía que efectivamente existían leyes naturales. ¿Estamos? Entonces, la historia del pensamiento económico luego te dice que luego viene la escuela clásica. Ahora, por supuesto que la escuela clásica generalmente es una denominación que se da después. Los que vivían en esa época no decían, oh, vivimos en la época clásica, porque de alguna manera lo clásico responde a quizás un momento cúlmine en lo que es la historia de algo. Es como la historia, no sé, de la música. Es como el derecho romano clásico. También. Con eso me mató, pero bueno. Hola.
Y acá en la escuela clásica podemos entender que también está dentro ya de lo que es el siglo XVIII básicamente, pero también el siglo ya XIX, lo cual quizás las figuras que más se destacan, bueno, aquí en el mercantilismo también está Colbert, ustedes lo conocen, que aparecía la crítica de Adam Smith. Aquí está Turgot, que fue el gran ministro que algunos dicen que si el rey le hubiese hecho caso, Luis XVI no hubiese terminado con su cabeza cortada. Bueno, y dentro de la escuela clásica lo que se destacan son, adivinen. Adam Bien. Adam Smith. Thomas Malthus. Y David Ricardo. ¿Ok? Todos ingleses. Y en general, ¿qué es lo que dice la escuela clásica? Bueno, dice que el Estado no debe también intervenir en la economía. Hay que dejar a los privados que efectivamente puedan desenvolverse libre y entender que ellos van a velar por sus propios intereses. Y hay que entender que ellos van a velar por sus propios intereses. Porque solo de esa manera tal como si actuara una mano invisible, va a existir una eficiente asignación de los recursos y por lo tanto un bienestar social. ¿Ok? Thomas Malthus hablaba de el drama que significa el crecimiento de la población versus el crecimiento de los alimentos que permitirían evidentemente la subsistencia de la población. Y el problema era que el crecimiento de la población era mayor o más rápido que el de los recursos o el de los alimentos. Por lo tanto, iba a llegar un minuto que la raza humana se iba a extinguir. Por lo tanto, el hombre era muy positivo, él era un religioso, muy estricto. Ahora, él decía, bueno, existen de alguna manera métodos preventivos y métodos positivos para tratar de que la población no creciera tanto. El método preventivo pueden comprender. Dúchate con agua fría, ¿ok? Y el método positivo, él consideraba que era algo natural y necesario la guerra, la hambruna y la pobreza, porque esas eran causas que eliminaba a las personas, pero a las personas menos importantes para la sociedad. Por lo tanto, estaba bien que ocurrieran ese tipo de lacras.
sea, además, buena onda. ¿Ok? Y David Ricardo, la verdad es que Ricardo debe ser quizá uno de los principales economistas. Que de alguna manera, Ricardo le fue espectacular, era rico, leyó La riqueza de las naciones, quedó loco y se dedicó a eso. Y David Ricardo de alguna manera avanza muy fuertemente en lo que es la ciencia económica. Yo solamente le puedo apenas señalar una teoría, que es la teoría de las ventajas comparativas. David Ricardo hace una especie de analogía a lo que es la división del trabajo, en el sentido de que cada país debiera, la teoría de las ventajas comparativas, de que cada país debiera abocarse en producir y desarrollar aquello que mejor puede hacerlo dados sus recursos, ya sean naturales, humanos. O sea, cada país debiera dedicarse a desarrollar aquello que mejor puede hacer, dados sus recursos, ya sea humanos o naturales. Si tienes campos fértiles, dedícate a la agricultura. En cambio, si eres un país muy árido con desierto, no debieras dedicarte a la agricultura. ¿Por qué? Porque yo al dedicarme efectivamente a lo que mejor puedo hacer, asigno mejor los recursos, hay mayor eficiencia y dado que es fundamental el libre comercio entre las naciones, yo comercializo con aquello que no produzco porque no tengo las mejores condiciones. Exactamente, dado que existe libre comercio entre las naciones, entonces yo le compro a aquel país aquello que yo no produzco. O sea, yo soy un país desértico, me dedico más bien a la minería y no a la agricultura. ¿De dónde obtengo hortalizas o lo que sea? Le compro a un país que tiene mejores tierras. Simplemente eso. De alguna manera hay detrás de eso ideas como la especialización. Por eso quizás con un poco la división del trabajo, tú efectivamente dedícate a lo que mejor sabes hacer, para que en general en el mundo exista una mayor eficiencia. Y la verdad es que los países, pero sobre todo los países en vía de desarrollo, efectivamente se han dedicado a eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si solamente te dedicas a aquello que mejor sabes hacer, pero de alguna manera solamente te centras en una sola cosa, basta que haya una crisis y ese mercado colapsa y te quedas con las manos vacías. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile con el salitre. O sea, es cierto que es importante una diversificación, pero también es cierto de que si tú tienes un potencial, lo tienes que explotar. ¿Ok? Esa es como la idea máxima de David Ricardo. Tiene otras muchas, un poquito complejo. Después, si queremos seguir caminando, vuelvo a insistir, bastante arbitrario, y yo haciendo una selección de lo que son los autores, porque también algunos lo denominan distinto además. ¿Ok? Ya podemos llegar a lo que son los socialismos, o básicamente el marxismo. Ya estamos en el siglo XIX. ¿Ok? Que claramente aquí destaca el autor Carlos Marx con su obra El Capital, con su amigo y financista Friedrich Engels. ¿Cómo? A ver, usted tiene que entender que ya en esta época va a haber una verdadera unión en lo que va a ser estas ideas económicas con lo que ocurre en la producción de ciertos bienes, porque justo es la misma época donde empiezan a inventarse máquinas que van a lograr una producción explosiva en comparación con siglos atrás.
apenas separan años. Por ejemplo, la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith con la máquina a vapor de James Watt. Y por lo tanto comienza la revolución industrial, amparado además en estas ideas económicas o filosóficas en ese entonces de Adam Smith, de este liberalismo económico. Y por lo tanto empieza a transformarse lo que es una nación, lo que es una ciudad, en una ciudad totalmente industrializada, en donde, y de una manera muy resumida, vemos que luego la persona, el hombre, la persona, va a emigrar a lo que es la ciudad y se va a encontrar con una situación donde, imperando el liberalismo e imperando incluso esta idea privatística del derecho, efectivamente ellos se van a presentar como mano de obra en esta empresa, en esta industria decimonónica, y que a la larga no va a ser sino visto como un factor de producción más. Y por lo tanto va, para algunos, existir una explotación del ser humano, donde van a existir largas jornadas de trabajo, donde van a trabajar indiscriminadamente hombres, mujeres y niños, sin la más mínima protección de índole social, y además, dada la pobreza, van a vivir en condiciones sumamente insalubres, y por lo tanto empiezan a surgir luego ideas de que quieren reclamar esta situación y que consideran que esta es una situación que va en contra de la dignidad humana, y es ahí donde surgen los socialismos. Y hay varios tipos de socialismo. Está el socialismo utópico, que como idea casi poética y muy linda, que digamos tuvo su concreción. El que más se destaca es Owen, que fue un industrial inglés, que él de alguna manera compartió su industria con los propios trabajadores y se disparó la producción. Es un experimento bastante especial. Existen los anarquistas, los socialismos cristianos, y también en esta época va a surgir lo que es la Iglesia Católica a través de su doctrina social, ¿ok? Con lo que va a ser la Rerum Novarum de León XIII. Bueno, surge además la obra de Marx, ¿ok? Y yo voy a dejar aquí stand-by este tema porque voy a volver a hablar del principal concepto de Marx en materia económica, porque en materia política sabemos que él dice que el capitalismo es necesario, pero para que el proletariado tome conciencia de clase y que con la vía armada se haga del poder. Para haciéndose del poder van a ser la dictadura del proletariado, pero que luego ya no es necesario ese Estado, sino que justamente ya vamos a llegar al momento ideal donde va a haber plena igualdad entre todos los seres humanos, y ese momento es el comunismo. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Una consulta? Sí, buenas. La verdad es que se considera que el capitalismo nace justamente en la época clásica con esta doble vertiente, filosófica y revolución industrial, y que emana de esta idea de que quién es el que tiene el capital, porque recuerda que capital es este bien duradero que te permite la creación de otros bienes. De alguna manera es aquello que te permite y te asegura la producción, y consideran que aquello debe estar en manos de los privados. De allí más bien surge, y que está muy ligado a este tema de una industrialización. ¿Ok? Sigamos. Esto va a quedar en stand-by, y ahí se lo voy a indicar. Luego, no.
Vamos a hacer no un creo ¿sí? No se preocupe. No te vayas. No, profe. Eso tienen alcohol. Ya sé, ahora sí. Ahora sí. Esa lo borran al tiro. ¿Y quién cree que limpió la tenemos que hacer. Muchas gracias. Vamos a hacer, que no quiero decir pausa, porque van a creer que activo cuando vamos a recreo, no. Vamos a hacer una pausa en esto y vamos a hablar de algo que eso sí, se lo voy a mandar en la PPT, la teoría del valor. La teoría del valor. La teoría del valor. A ver, una de las que es típico que se pasa en la escuela de Derecho y Economía, o sea, yo no me las doy de nada, por favor, pero no es muy fácil encontrar a un loco haciendo grafiquitos por la escuela de Derecho, pero esta cuestión en sí, típico. Y clasificaciones de bienes y tal. ¿Para qué? Pues si ya con derecho de bienes ya quedamos locos. Cuando hablamos de teoría del valor, ya, es cómo la historia del pensamiento económico ha conceptualizado el valor de los bienes. Cómo la historia del cómo los distintos pensadores han entendido, es que no tengo idea de lo que dije, pero han conceptualizado qué es el valor de los bienes. ¿Ok? En general, el valor de un bien dirá relación con si satisface o no una necesidad, y comparándolo con otros bienes. ¿Estamos? Precio, en cambio, es una es darle objetividad a un valor y especialmente a la hora del intercambio. Precio es darle objetividad a ese valor y especialmente en un intercambio. ¿Ok? Yo sé que en la jerga siempre hablamos de ¿cuánto vale esto? Como lo mismo, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto vale? ¿Estamos? Pero el precio queda claro, digamos que va a ser algo objetivo, vale 50 pesos, punto. Y va a ser más importante con la hora del intercambio, yo te lo voy a comprar. Pero valor, de alguna manera, uno puede entender, digamos, si algo realmente me sirve para satisfacer una necesidad y lo voy a poder comparar. O sea, yo puedo decir, mira, esto efectivamente a mí me sirve para sentarme. Yo le voy a dar de alguna manera un valor, o puede tener un valor, porque me va a satisfacer una necesidad. Pero lo puedo comparar porque digo, un poquito duro.
a lo mejor esto me sirva más para sentarme. ¿Ok? Ya. Muy en general, ¿qué mirada se le ha dado para determinar el valor? Ya, la primera es las teorías objetivas. ¿Ok? Una primera escuela. Esto yo creo que lo va a preguntar. Una primera mirada, las teorías objetivas. Las teorías objetivas ponen el acento en la oferta. Y por lo tanto, en los costos. ¿Ok? La teoría objetiva pone el acento más bien en la oferta y por lo tanto en los costos. Si te acuerdas la oferta, que es lo principal, el principal, digamos, análisis que hace el oferente. Ok. Dentro de estas objetivas se pueden subclasificar la escuela clásica, y por eso yo me detengo en la historia del pensamiento económico y hablo de la teoría del valor. La escuela clásica y la escuela marxista. ¿Ok? Dentro de una concepción objetiva tenemos, por ejemplo, la escuela clásica y la teoría marxista. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes destacan en la escuela clásica en esta visión? Adam Smith y David Ricardo. ¿Ok? Adam Smith y David Ricardo. Y ellos consideraban que el factor más importante para la producción de un bien es el trabajo. Y ellos consideraban que el factor más importante para producir el bien es el trabajo. Paréntesis. Si quieren, retrocedan unas hojas o suban lo que estaban escribiendo. Yo les dije, la fuente de la riqueza del mercantilismo era el oro y la plata. La fuente de la riqueza de la fisiocracia era la agricultura. Me faltó decirles, la fuente de riqueza de la escuela clásica es el trabajo. Y es más, si quieren lo ponen entre paréntesis, división del trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos la escuela clásica, Adam Smith, David Ricardo, y que decían efectivamente que acá el valor de las cosas está determinado por su producción y que dentro de eso lo más importante es el trabajo. ¿Ok? Además, hacían una distinción. Esto es muy importante. Si vamos a hablar de valor, hay que hacer una distinción. Una cosa es el valor de uso y otra cosa será el valor de intercambio. Una cosa es el valor de uso y otra cosa es un valor de intercambio. El valor de uso dice relación con aquello que naturalmente está destinado un bien. ¿Ok? Dice relación con aquello que naturalmente está destinado a un bien. Por ejemplo, yo a este lápiz le puedo dar muchas alternativas de uso. Por ejemplo, yo lo podría utilizar para que no se cerrara completamente la puerta o se lo podría tirar a alguien. Pero claramente el valor de uso dice relación con aquello que naturalmente está destinado y que evidentemente será escribir. ¿Okay? Que por ejemplo en mi caso es un lápiz maravilloso. Porque no hay ni una comparación con las porquerías que yo traje el semestre pasado, que ya todo esto me lo pasaron acá en la escuela y que está demasiado bueno. ¿Ok?
Pero el valor de intercambio dice relación con el precio. Y es determinado por las respectivas partes. Y es determinado por las respectivas partes. ¿Ok? ¿Cuál es el precio? Está determinado por las respectivas partes. ¿Ok? Ahora, a su vez, en el intercambio hay que distinguir si el bien es no reproducible o reproducible. En el valor de intercambio, a su vez, hay que distinguir si el bien es no reproducible o si bien es reproducible. De un no reproducible, ejemplo, una pintura. ¿Ok? De un autor determinado, por supuesto. Un cuadro. Un bien reproducible, un lápiz. Estará determinado el valor de intercambio de un bien no reproducible por la ley de la oferta y la demanda. Estará determinado el valor de intercambio de un bien no reproducible por la ley de la oferta y la demanda. Estará determinado el valor de intercambio de un bien no reproducible por la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? ¿Cuánto vale ese cuadro? 1.250.000 pesos. Muchas gracias. ¿Ok? Y el reproducible también, pero agregando los costos. Yo no digo que en el no reproducible no hayan costos, pero es más importante en los reproducibles. ¿A qué me refiero? También estará determinado, por supuesto, en los reproducibles, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Pero ¿por qué es importante los costos? Porque ustedes ya lo saben. Si a mí me costó estos 50, ¿lo voy a vender a 49? No. Para nada, no puedo venderlo a 49. No hay lógica económica. Aunque por mucho la oferta y la demanda el tipo me lo quiera comprar a 49, no te lo voy a vender, porque no hay lógica económica. Por lo tanto, aquí sí que hay determinación en los costos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. La escuela marxista. La escuela marxista, la verdad es que se toma mucho de lo que es David Ricardo. O sea, en materia económica, Marx sigue mucho a Ricardo. O sea, Marx sigue mucho a los clásicos. ¿Ok? Y él dice lo siguiente. A ver, paréntesis para que también entendamos algo. Nosotros estamos hablando de la teoría objetiva donde te dice, yo les pregunto, paremos completamente, yo les pregunto, ¿cuánto vale esto? Y luego, ¿qué determina lo que vale esto? ¿Ya? El costo. ¿El costo de producción? El costo de producción. Costo de producción. El mercado, la necesidad, el costo de producción. Con eso resumieron absolutamente todo la teoría del valor. Absolutamente. Pero una de las opciones fue el costo de producción. O sea, es una de las opciones. Eso es lo que trata la teoría objetiva. La teoría objetiva me dice, ¿sabes lo que va a costar esto? Partamos por determinar cuánto me costó hacerlo. Los costos. En su producción. Y era muy típico que en la época clásica la mirada económica sea siempre en base a la oferta.
De hecho, ellos decían, de alguna manera, que la oferta crea la demanda. ¿Ok? Ya. La escuela marxista, ¿qué dice? Dice, lo más importante en la producción de los bienes es el trabajo del ser humano. En la producción. Sí. Ahora, respecto del trabajo humano, también se puede distinguir la clasificación de valor. En el trabajo humano, respecto del trabajo humano, también se puede hacer la distinción del valor. Y vamos a tener que podemos distinguir un valor de uso. ¿De qué estamos hablando? Del trabajo humano. ¿Estamos o no? ¿Estamos hablando del trabajo humano? Sí. Del trabajo humano lo vamos a asimilar a un bien. ¿Estamos o no? Si eso estamos haciendo. El trabajo humano lo estamos asimilando a un bien. Entonces, al trabajo humano también le podemos hacer esta clasificación. Y entonces el trabajo tiene un valor de uso. ¿Estamos? Y por lo tanto también tendrá un valor de intercambio. Pero vamos con el valor de uso. El valor de uso es la capacidad del trabajo. La capacidad del trabajo. Y la capacidad que tiene una persona para trabajar. Y de eso va a depender obviamente de sus condiciones. Si es fornido, si es flaquito, si es niño. ¿Ok? Es su capacidad de trabajo. Y el valor de intercambio es lo que recibe de ese trabajo, que pudiésemos entender como el precio, pero acá lo vamos a denominar remuneración o salario. Y el valor de intercambio es por lo que yo recibo de ese trabajo, que es como si fuera el precio. En un valor de intercambio hemos dicho que los bienes es el precio, pero acá es la remuneración. ¿Cuál es el problema? El problema es lo siguiente, que una cosa es el valor de uso, es decir, mi capacidad de trabajo, y otra cosa distinta es el tiempo de trabajo. Hace una primera distinción, porque son dos, una primera distinción. Una cosa es mi valor de uso, mi capacidad de trabajo, pero otra cosa es el tiempo de trabajo. Y ahí él dice, el trabajador está más tiempo de lo que debería estar o que por el cual es recompensado en su trabajo. Como él hace la distinción entre el valor de uso, mi capacidad de trabajo y el tiempo de trabajo, iba a ir corriendo a recogérselo, pero ya iba a ser demasiado, ya, se iba a notar ya demasiado, se iba a notar demasiado. Vamos a cerrar los ojos un momento. Te va. Entonces, una cosa es el valor de uso, mi capacidad de trabajo, y otra cosa es el tiempo de trabajo. El trabajador está mucho más tiempo de lo que debería estar para ser equitativamente compensado. Esto no lo conozco en ninguna parte, pero para que lo entiendan. Es como si yo dijera, ¿sabes, jefe? Ya son las 3 de la tarde, yo suficiente con lo que yo le hice ahora, porque proporcionalmente usted me va a pagar hasta ahora. Así que me voy. Pero no me voy a ir. Y me quedo hasta donde termine mi jornada. Imagínense esa época que eran 12, 15, 16 horas al día. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo primero que me interesa es, entonces, ¿qué es lo que dice? Dejemos ahí la idea. Pero ya hay no hay una equivalencia. ¿Estamos? Y lo otro. Y además, considerando el valor de uso, que es mi capacidad de trabajo, resulta que el valor de intercambio, que es la remuneración, es infinitamente menor.
mi remuneración, esa compensación, además es infinitamente menor. Porque además en esa época de los clásicos, ellos hablaban incluso de que era importante que el salario solo sea para la subsistencia del ser humano. Solo para la subsistencia. Es decir, para comer y ese día. Solamente para la subsistencia. Porque de otra manera, solamente así nos aseguramos que exista mano de obra. Que tenga que trabajar para comer. Sí, pues en el fondo sí. Ya, ¿ok? Entonces, y aquí viene lo fundamental. Y aquí viene lo fundamental. Ya. Esa diferencia entre mi trabajo y el tiempo en que estoy en el trabajo, y lo mismo, la diferencia entre mi trabajo y lo que me pagan por mi trabajo, es decir, vuelvo a repetir, la diferencia entre el valor de uso y el tiempo de trabajo y el valor de uso con el valor de intercambio, esa diferencia se llama plusvalía. Y es esa plusvalía la que se queda el capitalista. Y es allí donde está la fuente de su poder y de riqueza. Porque él no te compensa esa diferencia y se la queda a él. Y es allí donde está el poder del capitalista. Él se queda con esa diferencia porque no te la compensa. Eso se llama plusvalía. ¿Estamos? Yo les llego a preguntar en la prueba qué es lo que es plusvalía. Y tal como alguna vez un alumno me puso, ¿dice relación con el aumento de los bienes o de los terrenos cuando, por ejemplo, pasa el metro? Ya, perdón, pero si le haces el valor de uso. No, es. Se queda. O sea, la plusvalía es la diferencia entre, por una parte, puede entenderse como el trabajo, la capacidad de trabajo y el tiempo de trabajo, o bien el valor de uso con el valor de intercambio. Porque el valor de uso es tu capacidad y el valor de intercambio es tu remuneración. Pero tu remuneración es infinitamente menor a tu trabajo, porque es solo para tu subsistencia. Lo importante es que esa diferencia Marx la denomina plusvalía. Y es esa diferencia la que se apodera el capitalista porque no te la compensa. De esa manera él se está apropiando de aquello que es tuyo, y ahí viene la fuente del poder del capitalista. ¿Damos? ¿Ok? Ya. Pero ahora viene, ¿dónde quedamos en la historia del pensamiento económico? Acá, ¿no? En el marxismo, ¿sí? Ya, por eso yo hago una pausa y hablo de la teoría del valor, porque ahora yo les voy a hacer otra mirada, que es totalmente revolucionaria. Estos pensadores revolucionaron lo que fue la ciencia económica, completamente. De hecho, se le llama la revolución marginalista. Y son las teorías subjetivas, conocidas como las escuelas marginalistas. Existen las teorías subjetivas, las escuelas marginalistas, que dicen lo siguiente. ¿Qué es lo que me decía la escuela objetiva respecto de cómo se determina el valor de este lápiz? Los costos, es decir, la producción de este bien. ¿Ok? Pero ellos dicen, marginalistas, pero ellos dicen, ya, ¿y cuánto te costó? No, me costó 120 pesos hacerlo. Ya, ¿y cuánto lo vendí entonces? No, lo vendo 150. Ya. Como yo no necesito esto, no tengo idea en qué lo ocuparía, si a mí me preguntan, yo lo compraría en 10 pesos. Y otra persona dice, yo estoy desesperado por comprarlo, porque tengo que ir rápidamente a mi clase, y está todo cerrado, y soy capaz
por ustedes de comprarlo a 5.000 pesos. O sea, ¿quién determina el valor de los bienes? La Cada necesidad, uno, el cada uno, consumidor. el consumidor. Y por lo tanto, dependerá de las necesidades. Cada uno es subjetivo, cada uno. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría objetiva, uno podría determinar cuántas opciones, muy en general, cuántas opciones podríamos determinar de cuánto pudiese llegar a costar esto. Quizás una, quizás una, pero subjetiva, Tantas como las que hay. tantas como las que hay haya. personas presentes. Cada uno podrá decir, yo podría comprarlo muy caro, precio de mercado, muy barato. Tú eres el que determina el valor, tú, de acuerdo a tu necesidad. ¿Estamos? Y eso fue revolucionario en la historia del pensamiento económico, totalmente. Entonces, la escuela subjetiva te dice que cada consumidor es el que determina el verdadero valor. Y entonces se pone el acento en él, Margen. en el margen. ¿Y se acuerda cuando analizamos ese concepto básico en el consumidor? La utilidad marginal. Es lo último que se... Cuando decíamos justamente qué es lo que es la utilidad marginal, es la utilidad que de tiene uno, para el consumidor el consumo de una última ración. Para ti, 2 trozos, 2 cuadrados de chocolate, ya llegaste al punto de saciedad. Pero para ti, Pero para otro puede ser y en diferente. cambio para otra persona, 2 barras de chocolate, ¿no? Cada uno lo terminará. Para cada uno es distinto el punto de saciedad, el margen. ¿Ok? Este es lo último que ¿Estamos? pasó. Entonces, ¿cómo seguimos ahora? Y esto es la teoría del valor. Esto sí que va a estar en la PPT. Lo otro que yo estoy hablando no tanto, es muy genérico porque no. Entonces, con eso terminamos la teoría del valor y seguimos muy rápidamente lo que es la historia del pensamiento económico, y habíamos quedado en la escuela marxista y podemos ahora entender ahora, seguimos las etapas del pensamiento económico y vamos a entender ahora las escuelas marginalistas. ¿Ok? Que ya entendemos que ellos efectivamente dan una mirada en base a la demanda, en base a lo subjetivo. La escuela objetiva, costos, oferta. Escuela subjetiva, el margen, la demanda. Dentro de las escuelas marginalistas, podemos distinguir la escuela austriaca, la escuela inglesa y la escuela matemática. Dentro de los marginalistas podemos entender la escuela austriaca, la escuela inglesa y la escuela matemática. Es bien especial, ¿eh? Porque fíjense que el marginalismo de alguna manera se funda en 3 obras que fueron escritas casi en el mismo periodo, absolutamente. De un inglés que se llamaba Jevons, de un austriaco que se llamaba Menger y de un francés que se llamaba Walras. El tema es, la escuela austriaca, la escuela inglesa y la escuela matemática, ya sabemos que en general los marginalistas, lo que dijimos, ponen el acento en el margen. El valor de las cosas está determinado por cada persona. ¿Ok? Y podemos agregar que tienen un concepto más bien microeconómico. En general tienen un concepto, una mirada microeconómica. Más bien abstracta. Y eso es importante porque también está en esa época lo que es la escuela histórica y tratar de determinar en cuanto a los hechos históricos. En cambio, ellos no se fijan en los hechos históricos. Tratan de analizar a un hombre racional, a una persona racional, al homo economicus. ¿Ok? Entonces tiene una mirada analítica, abstracta, microeconómica. ¿Ok? Entonces tenemos dentro de la escuela austríaca, para que simplemente lo conozcan, al señor Karl Menger,
que ya algo vamos a decir del austriaco, Karl Menger. Dentro de la escuela inglesa, que sabemos que hablamos de Jevons, pero vamos a hablar de quizás el principal, que es el señor Alfred Marshall. Y que Alfred Marshall, la verdad, es que debe ser quizás como el autor que en esa época termina por resumir la economía. Él es el que de alguna manera establece ya más propiamente lo que nosotros conocemos. No lo creó, pero de alguna manera perfecciona lo que entendemos por este gráfico hermoso que ustedes conocen de la oferta y la demanda. Sobre el excedente del productor y del consumidor. Y a pesar de que es marginalista, él dice, considerar si es más importante la oferta o la demanda, la verdad es que es lo mismo que tratar de determinar cuál hoja de la tijera es la más importante. Por lo tanto, él dice que es importante las dos. Esa es una frase célebre de Alfred Marshall. Tratar de determinar si la oferta o la demanda es más importante es lo mismo que una hoja de la tijera. Las dos son importantes. ¿Ok? Y dentro de las matemáticas, acá, la verdad es que yo coloco matemáticas en base a un libro, pero algunos dicen que es la escuela francesa. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela matemática, ¿ok?, podemos entender que existe también la escuela de Lausanne, que en rigor es una universidad suiza. Dentro de esto existe un gran autor que es León Walras, perdónenme el idioma, no tengo... Y luego lo sigue otro gran economista que es Vilfredo Pareto. ¿Okay? ¿Qué dijo León Walras? Básicamente, él postula la teoría del equilibrio general de la economía. León Walras está dentro de la escuela de Lausanne, dentro de la escuela de matemática. Él crea la teoría del equilibrio general de la economía. La teoría del equilibrio general. Y acá lo que dice es que lo que ocurra en un bien va a afectar a todo el mercado. Lo que afecte a un mercado va a afectar al resto de los mercados. ¿Y por qué? Porque existen, por ejemplo, bienes sustitutos y complementarios. Lo que puede ocurrir ante un bien, como tiene sustituto, también va a afectar a ese mercado, y lo mismo ocurre con los complementarios, tal como lo vimos con la elasticidad cruzada. ¿Se acuerdan cuando jugamos con la mantequilla y el pan y el café y el latte? Es un poco lo mismo. ¿Ok? Tiene una visión muy general. ¿Ok? Dentro de las escuelas matemáticas también podemos entender la llamada teoría de los juegos. Que eso ya es un poquito más contemporáneo. La teoría de los juegos, que nace en Estados Unidos, en Princeton. Son dos economistas que no son de origen norteamericano, pero que son Newman y Morgenstern. La teoría de los juegos, que lo vimos a propósito del oligopolio. Sí. Muy bien. Que justamente habla de esto de tratar de anticiparse de quién lo que va a hacer, cuál va a ser la jugada o la acción del otro agente económico. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Nos quedan 3 escuelas, vamos a hacer un break ahora. Y las últimas escuelas, de alguna manera, ya de alguna manera son la base para entender el rol del Estado en la economía. O sea, recién ahora podemos llegar a decir cuál es el sustento teórico, aparte de lo que pudo haber sido el marxismo o el socialismo en el rol del Estado, después de un liberalismo. Ya contemporáneamente, siglo XX, cuál va a ser esas escuelas fundamentales para hacer entender del rol del Estado en la economía. Y que van a ser, que lo vamos a ver a continuación, la economía del bienestar, el keynesianismo y finalmente el monetarismo. ¿Ok? Bien, hacemos un break. Hay personas que no estuvieron conmigo en el curso anterior.
Pocos. ¿Pueden venir, por favor?